Bueno, mi amada familia, shalom, shalom para todos y los que se han conectado. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Hoy tenemos un precioso día, una preciosa mañana en la cual, como acercamiento a nuestro Padre Eterno, estamos aquí para dar un tema. Estamos en tiempo de panes sin levadura y el tema que tenemos toda esta semana con todos nuestros amados hermanos es ¿por qué debemos sacar la levadura que hay en nuestras casas? ¿Y esto qué implica? ¿Qué implicación tiene en el ámbito espiritual? Permítanme en un segundo. Bueno, mis amados hermanos, entonces vamos a compartir en pantalla las diapositivas que tenemos, en los cuales primeramente vamos a iniciar dándole la bendición al Eterno por nuestra bendita Torá, por esa palabra maravillosa que nos ha dado y nos ha regalado con tanta misericordia para que nosotros crezcamos día a día. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten Torah. Hemos dicho, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, oh Eterno, que da la Torah. Amén y amén. Bueno, saca la levadura de tu casa. Este es un mandato que nos da el Eterno en su bendita y santa palabra y se lo da directamente a nuestro amado Moche antes de salir de la tierra de Egipto. Y tenemos una premisa aquí de que quien no obedece algún mandato, en especial que proviene del Eterno, que esto no es de ninguno de nosotros, esto proviene directamente de nuestro Padre, esto no es de Moche, esto no es de ningún rey, esto es un mandato que viene primeramente y únicamente de nuestro Padre Eterno. Y quien no lo obedece muestra rebelión en su corazón. Y esta rebelión se traduce en levadura, porque la levadura son muchas cosas. En la escritura se muestra la levadura de diferentes formas y vamos a ir viendo poco a poco en este devocional de estudio cómo se presenta esa levadura. Y algo que también da algo tremendo que muestra nuestra hermosa palabra es que el que no saque la levadura de su casa física será cortado de la congregación de Israel. ¿Cuánto más si no sacamos la levadura de nuestro corazón, de nuestra vida, nosotros como la casa y el templo del Ruach HaKodesh, como lo dice en 1 Corintios 3:16? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Ruach mora en nosotros? Y esto nos lo ratifica Ezequiel 36:27, porque la palabra dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, con un propósito maravilloso. Y haré que andéis en mis estatutos. Los estatutos que son los hug, aquellos mandamientos que el Eterno nos da, que no tienen explicación alguna, pero que debemos hacerlos porque nuestro Padre amado, si creemos en Él verdaderamente, por amor, los obramos sin necesidad de sacar excusas, ni decir, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Pero por qué aquello? ¿Pero por qué esto? Y que mostremos humildad, verdadera humildad, frente a todo lo que nos manda nuestro Padre Eterno. Y guardéis mis preceptos. Esta palabra aquí es mispat. Esto ya tiene que ver con nuestro amado prójimo, con aquellas personas con las cuales nos relacionamos, con aquellas personas que tienen necesidad, con aquellas personas que están a nuestro alrededor y tienen esa necesidad, sea física o sea espiritual, de palabra. A ver, esto vamos a ver en la palabra, en la parte física, esa levadura
el mandamiento que está dado en Shemot 12, el 15, bueno, el 15 en este caso, dice, 7 días comerás panes ácimos. En el mismo primer día eliminarán la levadura, una palabra, de sus casas, porque cualquiera que coma leudado, segunda palabra, tenemos que estar pendiente con ellas, desde el primer día hasta el 7º día, esa persona será cortada de Israel. Entonces vemos cómo nuestro Padre, que nos manda a que debemos sacar la levadura de nuestras casas, esa levadura física que no debe estar ahí. ¿Por qué? Porque vemos que esto en los tiempos de Moisés en Egipto, la levadura, dicen los sabios, que era esas cargas pesadas que ponían sobre nuestro pueblo, esa esclavitud, esa opresión que los llevaba a la aflicción. Entonces vemos cómo Egipto también representa esa levadura. Y cualquiera que coma leudado, este leudado es otra palabra en hebreo, ¿sí? Cada una tiene un significado y los vamos a ver en este mismo momento. Sin antes seguir viendo el mandato de nuestro Eterno en su palabra. En Éxodo 13:3 dice, y Moche le dijo al pueblo, acuérdense, aquí hay un recordatorio, en el día en que ustedes salieron libres de Misraim, la casa de servidumbre, aflicción, levadura, como Adonai los libró de ella con mano poderosa, nada leudado deben comer. Esto es para, esto de no comer leudado es para traer a nosotros acordarnos de esa esclavitud, de esa opresión en la cual vivíamos y en la cual hoy, al salir de Egipto, podemos vivir en libertad, la libertad que solo nos da el Padre Eterno. Y vemos también aquí, está la palabra Shemot 13:7, durante los 7 días se comerá pan ácimo, nada leudado se encontrará contigo, y ninguna levadura se hallará en todo tu territorio. En este caso, para nuestros tiempos, es el territorio que nosotros, donde habitemos, nuestras casas. Aún si tenemos un trabajo en nuestros escritorios, en los lugares donde tengamos mucho más afluencia, donde más tiempo estemos. Vamos a ver entonces las palabras que vimos anteriormente. Leudado, que en hebreo significa hametz. Por eso vemos, no hay que comer hametz, hay que sacar el hametz. Sí, entonces, ¿qué es el hametz? ¿Qué es eso que se leuda? Se define como cualquier sólido, masa más harina, es una masa, y la masa proviene de la harina más agua o líquido que ha sido leudado de 5 tipos de grano. Estos granos los vemos desde la antigüedad y la palabra nos muestra cómo el Eterno dice que cuando el pueblo de Israel entrara a la tierra donde fluye leche y miel, habría también trigo y cebada. Pero para nuestros tiempos ya tenemos avena, espelta, centeno. Estos sólidos y líquidos intencionalmente se dejan leudar durante un periodo de tiempo. ¿Para qué? Para que cuando se ponga al fuego podamos tener lo que se llaman panes, tortas, galletas, como es la cerveza, la cebada. Al hacerle todo este proceso, produce la cerveza, whisky, licores y muchos otros productos. Entonces ya podemos ver y vamos llevando a nuestro entendimiento, pero ¿qué es eso? ¿Qué es hametz? ¿Qué es aquello que no se leuda? Entonces son aquellos productos procesados que con el tiempo generan un fermento. También tenemos el seor o levadura. No se hallará levadura. La levadura es una sustancia microscópica
o son microorganismos que se encuentran en la naturaleza, en las semillas, las frutas, aún en el aire. Para este caso, para nosotros como pueblo de Israel, la harina, al entrar en contacto con el agua y forma una masa, con el tiempo los microorganismos externos, a veces hay unos internos en estos productos, inician su acción después de los 18 minutos que se deja leudar. Cuando esta masa supera los 18 minutos, ya está leudada, ya está hametz. Por eso nosotros tomamos la harina para hacer el matzá. Ahora vemos qué es matzá. Significa sin leudar, y para el contexto que se habla la palabra es pan sin levadura. ¿Y cómo se hace el matzá? Se hace mezclando la harina de trigo o cebada, lo que tengamos en nuestros hogares. Hoy en día esto nos enseñan la sabiduría de nuestros hermanos yahudí, que de inmediato al hacer esta masa se coloque al fuego para que el producto final, que es el matzá, lo tengamos antes de 18 minutos. Para la tradición, o según la tradición, la historia en nuestra palabra, los hijos de Israel salieron de Egipto con prisa y no tuvieron tiempo para dejar leudar el pan para el camino. Entonces vemos cómo dentro de estas tres palabras vemos que podemos tener una enseñanza maravillosa, sabiendo que esa levadura es la opresión. Para nuestros tiempos, la levadura implica muchas cosas que vamos a ver a continuación. Con respecto al matzá, los estudiosos enseñan que el matzá o el pan es el pan del pobre, que representa que la simplicidad absoluta, una vida en humillación al eterno, habiendo sacado de nuestras vidas todo aquello que nos obstaculiza el seguir el camino de seguir avanzando, creciendo de aliyá en aliyá en el camino de la Torá para ir hacia la redención, esa redención que está prometida en la palabra por nuestro Padre amado para nosotros. También se asocia a la libertad obtenida tras despojarse de lo no esencial y lo que impide ser libre, que para este caso, metafóricamente, lo tenemos como la levadura. Entonces hay cosas que nos impiden, cosas que no son esenciales en nuestra vida y nos impiden ese crecimiento. Otros lo llaman pan de la aflicción, porque también se representó esto en el dolor de la esclavitud y del exilio. Hay también quien lo denomina alimento de la fe. ¿Por qué? Lo podemos ver por la obediencia del pueblo al hacer el pan sin levadura y habiendo tenido la emuná en el eterno para salir de Egipto. Por eso nosotros debemos también tener esta emuná en nuestras vidas, este alimento maravilloso que es la Torá en nuestras vidas, para que toda esa levadura externa o interna que no, como lo es la mala inclinación en nuestras vidas, salga de nosotros y podamos crecer en el camino, en el bendito y santo camino de nuestro Padre eterno. Esto lo vemos también en la palabra. Yeshua les dijo, Juan 6:35, Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos el por qué es llamado el pan del pobre, porque Él es el que nos sustenta. Él sin esa levadura, porque Él fue sin pecado. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos provee. Aún nos dice que no tendremos sed jamás. ¿Sed de qué? De su palabra. ¿Hambre de qué? De su palabra, que es la que nos llena, nos enriquece, nos hace crecer siempre en la humillación que necesitamos para seguir en este camino maravilloso que nos ha dado nuestro Padre eterno. Primera Juan 3:5 dice, vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. De quitar esa levadura, de ver
cómo Él, sin pecado, por nosotros, llevó el pecado de nosotros. Se lo cargó encima, sin pecado Él. Él cargó con esos pecados que teníamos, con esa levadura. Y cuán maravilloso es porque la quitó. ¿Cómo la quitó? ¿Cómo iniciamos ese proceso? Habiendo tenido esa disposición maravillosa de entrar a este camino, haciendo el tevilá en su nombre, en su bendito y santo nombre, donde quedó sepultado toda esa levadura. Cuando nos sumergimos y cuando salimos, salimos como una nueva masa, llenos de vida, sin levadura. Mateo 16:24 dice, Yeshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir conmigo, niégase a sí mismo, tome su madero y sígame. Ese negarse a sí mismo ¿qué es? Quitar todo aquello que impida seguir caminando de la mano del Eterno. Toda esa levadura externa que proviene de qué? De lo vano del mundo. Aún en lo interno, nuestra mala inclinación siempre nos lleva a ser orgullosos, altivos. Pero si nos negamos a todo esto, podemos seguir en nuestro Adón Yeshua Mashiach. Algo maravilloso también que nos enseña la palabra en Baikra, en Levítico 2:11, dice que ninguna ofrenda que presentes a Adonai debe estar hecha con levadura, porque ninguna levadura ni miel puede convertirse en humo como ofrenda encendida para Adonai. Cuando el Eterno dio este mandamiento de presentar las ofrendas como acercamiento a Él, cuando se presentaban las ofrendas habían unas ofrendas que se presentaban, sea de paz, las chelamín, se llevaba el pan sin levadura para que pudiera ser quemado dentro del altar de bronce, que era donde se quemaban todas estas ofrendas y subía como olor fragante al Eterno, sin levadura. Las que se presentaban con levadura era para alimento dentro del tabernáculo, dentro del templo, para comerlas nosotros. Pero para Él se tenían que presentar sin levadura, sin pecado, sin mancha. Por eso Romanos 12:1 dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim, que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado. Consagrado quiere decir sin levadura, en total santidad y apartados y agradables a Adonai, como nuestro culto racional, como algo que nosotros debemos tener en nuestro entendimiento, ser limpios, ser puros, ser como ese matzá, como el pan de vida, nuestro Adón Yeshua, para que podamos llegar a la estatura de Él, a ese crecimiento total y presentarnos delante de nuestro Padre en total limpieza y pureza. Mantener nuestras casas limpias en lo físico puede trascender a nuestra vida, porque esto nos ayuda a entender que nuestra vida como casa y templo del Ruach HaKodesh, de la palabra del Eterno, deben mantenerse limpias y ordenadas. Ya mirando hacia la parte espiritual, ¿qué es la levadura? Entonces volvemos y decimos, todo lo que nos impide crecer para servir y ministrar, para servir, que es lo mismo que ministrar, al Eterno y a nuestro prójimo. O sea, si en nosotros no hay un crecimiento, porque hay levadura dentro de nosotros, no podemos servirle al Eterno. Y mucho menos a nuestro prójimo, que es a quien vemos, como lo dice la palabra.
Si no amas a quien ves, ¿cómo puedes amar a quien no ves? Entonces vamos a ver qué debemos sacar de nuestro corazón. Bíblicamente tenemos varias cosas que nuestro Adón Yeshua simbólicamente lo representó como levadura. Y vamos a ir a la palabra en Mateo 16, 5 al 12. Dice así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Yeshua les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Aquí hay una levadura. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Yeshua les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis que ni aún os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas cogido? Aquí nos nombra también de una levadura. La falta de emuná puede ser levadura en nuestras vidas. Y seguimos, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces, mira, aquí se les abrió el entendimiento. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. En el primer siglo, los fariseos y los saduceos en estas escuelas rabínicas, las cuales eran las más predominantes para el pueblo de Judá en ese tiempo, que fue la casa que permaneció porque nosotros estábamos dispersos. Entonces los fariseos tenían unas doctrinas tales que decían que le agregaban doctrinas de hombres a nuestra fe en el Mesías, en la Torá. Y hoy lo vemos, aquellos que dicen: no, es que la Torá no se guarda. Eso es para los judíos, son doctrinas. Aquellos que dicen: no, es que solamente se guarda la Torá porque todavía no ha llegado el Mesías. Doctrinas. Ahora los saduceos, ¿qué doctrina tenían? Que no había resurrección de los muertos. Entonces, dice la misma palabra: si nuestro Adón Yeshua no resucitó, vana sería nuestra emuná, nuestra fe. Entonces, debemos estar pendientes de todas estas doctrinas que nos alejen de nuestro Adón Yeshua y de la bendita Torá. Porque hay mandamientos de hombres que se pueden mezclar muy delicadamente y podemos estar transgrediendo la Torá. Y esto lo vamos a ver, Marcos 7:8. Estamos por acá. Dice: porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. En alguna ocasión estaba Yeshua con sus discípulos y los discípulos cogieron las espigas para comerlas. Y uno de estos grupos, les estoy parafraseando la historia, les dijo: ¿por qué tus discípulos comen con las manos sucias? Y esto era una tradición, lavarse las manos antes de comer los alimentos. No es ningún mandamiento, esto se hace por higiene. Entonces, la respuesta de nuestro Adón fue: no todo lo que entra en la boca es lo que contamina al hombre. Es lo que sale de su corazón lo que hace daño. Entonces tenemos doctrinas de hombres. 23:6 al 8 tenemos: luego, dándose cuenta de que algunos de la junta eran del partido saduceo y otros del partido fariseo, ya estamos hablando de Rab Shaul, dijo Rab Shaul en voz alta: hermanos, yo soy fariseo, de familia de fariseos,
Y se me está juzgando porque creo en la resurrección de los muertos. Entonces miren la doctrina. Por esta doctrina estaban juzgando a muerte a Rab Shaul. Y él mismo dice, entonces, si no creemos en la resurrección de los muertos, porque nuestro Adón Yeshua resucitó, vana sería nuestra fe. Entonces vemos doctrinas. Tenemos otra levadura que es una de las más peligrosas. La hipocresía, que hoy se puede decir como religiosidad. Vamos a ver en la escritura, en la palabra, en el Bihacha, Lucas 12, 1 al 3 dice, mientras tanto miles y miles de personas se habían reunido en tal conglomeración que se atropellaban unos a otros. Él comenzó a decir primeramente a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada oculto que llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. ¿Cuál era esta hipocresía? Y sigamos, versículos 13 y 14. Entonces, uno entre la multitud le dijo, Rabí, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto a mí como juez o repartidor sobre ustedes? Y les dice nuestro Adón Yeshua, cuídense de toda codicia. La codicia es religiosidad. Porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta, la codicia, también puede ser esa levadura que hay en nuestras vidas. Lucas 18, 11, vamos aquí más adelante, dice así. El fariseo se puso en pie y empezó a orar en silencio de esta manera. Elohim, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Falta de humildad, esto se llama orgullo, altivez. Y tan solo se puede mostrar una persona aún frente al Eterno. Se muestra altiva, se muestra por encima de los demás. Esto también está dentro de la religiosidad, la hipocresía. Tenemos Mateo 23, 24. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero dentro está lleno de robo e injusticia. Levadura, robo e injusticia. Fariseo ciego, la ceguedad es levadura. Tremendo como nos muestra aquí la palabra. Y nos dice, limpia primero lo dentro del vaso para que lo de afuera sea limpio. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Saquemos la levadura. Todo esto, el robo, la injusticia, la hipocresía, la religiosidad, doctrinas que nos envenenan. Y seamos limpios de mostrarnos así, limpios también al pueblo y ser ese testimonio íntegro, de integridad frente a nuestros hermanos. También vemos Marcos 7, 11. También seguimos buscando por acá la palabra. 11 tenemos, dice así. Pero vosotros decís, que diga un hombre al Padre es corbán, quiere decir que me ofrenda a Dios todo aquello con lo que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por tu padre, por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Mire, las tradiciones,
La palabra del hombre invalida a veces el mandamiento. El mandamiento está de honrar a nuestro padre y madre. No lo podemos invalidar diciendo que no, es que esta ofrenda es para el templo de Dios, pero mi padre no tengo cómo. No puede invalidar un mandamiento escudándose en otra cosa, en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que creemos. Entonces, los dos mandamientos se deben guardar, tanto el de la ofrenda al Eterno, el acercamiento al Eterno, como el honrar a padre y madre y no sacar excusas. También tenemos que hay una vieja levadura, la malicia y la maldad. Esto lo vemos en la tolerancia al pecado. Y esto está escrito en la palabra en 1 Corintios 5 al 6. Vamos a ver este caso donde Rab Shaul dicta un juicio, dicta una condena al final, mire. Y dice así, 5, 6 al 8. Esto es un caso de inmoralidad que se juzga dentro de la congregación de Corintios, donde esa vieja levadura de malicia y maldad es esto: tolerar el pecado del prójimo, tolerar mi pecado. No, pero eso no tiene nada de malo. No, pero tranquilo, no. ¿Tienes otra mujer? No, tranquilo, el Eterno permite esto. Eso, tolerancia al pecado. Y dice versículos 6 y 8. No es buena nuestra jactancia, nuestro orgullo, sentirnos, ay, mire, este hermano tiene la mujer de su papá, uy, qué bendición. No, ese orgullo, esa arrogancia, esto se llama rebeldía, y todo esto es esa levadura dentro de nuestro corazón, la cual debe salir. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Imagínense, la tolerancia al pecado es un poco de levadura que empieza a leudar. ¿Cuál masa? Esta masa. Nosotros que debemos ser limpios delante del Eterno y no dejar que lo interno o lo externo actúe sobre nosotros. Aquella vida de pecado, aquellos pensamientos, las obras de la carne que son también levadura. El mismo mundo es levadura. Pensar en pecar es levadura. Pero continuemos acá. Dice, limpiaos. Esto quizá lo tocó nuestro amado pastor Humberto el día de ayer. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura. Entonces vemos, hermanos, que tenemos que sacar todo esto. Yo en algún momento lo decía así, hay que sacar ese cassette que traemos del sistema antiguo, de las doctrinas antiguas, borrarlo y ser nuevos, porque lo que nos debe hacer crecer es la bendita Torá, como ese agua de vida. En ningún momento que la Torá la podemos simbolizar como levadura, nunca. Es agua de vida, porque el agua es la que da vida. Entonces, dejemos permearnos por ese agua de vida. ¿Por qué? Porque nuestra paz, nuestro Pesach, que es nuestro Adón Yeshua, ya fue sacrificado. Él como matzá se hizo hametz, y como hametz fue llevado al madero. Y nosotros somos limpios. Fuimos limpiados de esa levadura. Ahora no dejemos que esa levadura vuelva a nosotros, sino dejemos que el agua de vida permee totalmente nuestras mentes, nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia, y que hacemos un verdadero testimonio.
con cuidado con todas estas doctrinas, con la hipocresía, con la religiosidad. A veces la religiosidad es querer que otros hagan lo que yo no hago. Y aquí me estoy volviendo hipócrita, porque digo, pero no hago. Esto es lo que nos enseñaba nuestro don Yeshua. Hay otra doctrina, la doctrina de Herodes, que en nuestro tiempo se ve también mucho. Es acabar con aquellos siervos que predican la verdad. Herodes le predicaba, nuestro amado Yohanan el Inmersor, llamado Juan el Bautista, le predicaba la verdad a la cara a este Herodes, que era un rey corrupto de Judá en el primer siglo. Y le decía, no es bueno que tú tengas a la hija de tu esposa, que la codicies. Y por esto fue mandado a decapitar. Saquemos de nuestro corazón esa levadura, hermanos. Vivamos en la verdad del Eterno. Romanos 12:2 nos dice, no se amolden a este mundo, más bien transfórmese por la renovación de su entendimiento. ¿Qué nos abre el entendimiento? Nuestro don Yeshua HaMashiach. Le oramos a él, pidiéndole, Padre amado, abre mi entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos discernir cuál es su voluntad, qué es lo bueno, qué es lo agradable y lo íntegro, para vivir la vida que el Eterno quiere que vivamos. Una vida en comunión con Él, una vida íntegra, llena de paz. Y vamos a leer una palabra maravillosa. Teilín o Salmo 19, 7-11. Dice, la Torá de Adonai es perfecta y transforma la vida. Los decretos de Adonai son duraderos y hacen sabio al sencillo. Los son justos y alegran el corazón. La Torá de Adonai es clara e ilumina los ojos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. El respeto de Adonai es puro y dura para siempre. Los juicios de Adonai son verdaderos, son todos justos. Que mucho oro fino, más dulces que la miel, que las gotas del panal. Y miren este final, tu servidor les hace caso. En obedecer hay gran recompensa. Shalom, shalom, amados. Bendiciones. Shalom. ¿Ya llegué? Ay, Sí, caramba. señor, aquí le oye, aquí le Se le está oye. escuchando, tranquilo. ¿Cuándo se me cayó? Uy, qué No, no, pena no, con no, está bien, ustedes, hace 3 amados. segundos. Tranquilo, puede continuar, mi hermano. Se 4 cayó, segundos. pero bien. Ahora sí se escucha bien. Yo le Ah, escucho. bueno, mis amados, entonces vamos a hacer una oración para nuestro Padre. Recuerden todas estas palabras para que la verifiquen, la mediten día y noche y sea guardada en nuestro corazón para que a su tiempo de esos frutos preciosos de justicia, de amor, de shalom, que son con los que debemos vivir cada día, mis amados. Soberano y poderoso Abacados, Rey del universo, glorioso. Gracias, Padre, porque en esta mañana has sido tú esa luz. Has sido tú esa lumbrera en nuestro caminar que pones en nuestras vidas de tu palabra, de esa agua pura, Padre, para ser limpiados de toda esa levadura que proviene de nuestra mala inclinación, del mundo, de lo externo, Rey. Por favor, ayúdanos
y danos ese discernimiento, Padre, para establecer todo aquello que nos pueda llevar correctamente a esa vida eterna, a regenerar, a restaurar todo aquello, Padre, que en nuestras vidas ha sido dañados por causa de la levadura. Cuántas cosas, Padre, han habido en nuestras vidas que nos ha desanimado, nos ha guiado, aún quizá nos ha podido haber destruido. Pero gracias a ti, porque hoy, siendo justos delante tuyo, Padre, nos levantamos llenos de gracia, porque tu poder se perfecciona en esas debilidades. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia infinita, tu gran bondad. Que sigamos adelante cada día, creciendo como ese pan de vida, como ese matzá, y más en estos días, que podamos tener, como lo vimos en el conteo del Homer, ese compromiso contigo, con nuestro hermano, siendo unánimes, juntos creciendo cada día para darte la gloria al único que la merece. Solo a ti, Padre amado, esa honra, esa gloria, ese poder que solo pertenece a ti, Rey. Gracias, Padre, por nuestros hermanos aquí reunidos. Los bendigo para que tengan un resto de semana en bendición, un resto de semana llena de gozo, de shalom, Padre. Que si se llegasen a presentar obstáculos, Rey, seas tú protegiéndolos y librándolos, Padre, cuidándolos, guardándolos, guiándolos. Pero que podamos tener siempre en presente, Rey, que debemos ir primeramente a ti, para que seas tú quien nos dé ese descanso. Venid a mí, todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Tú nos haces descansar, Padre, cuando vamos a ti. Gracias por tu amor y tu misericordia, Rey soberano y eterno del universo. Bendito seas, toda la gloria y la honra a ti. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach, la roca eterna de nuestra preciosa salvación. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Termine con la bendición por la Torá, mi vamos a hermano. hacer la bendición de la Torá, porque hemos comido alimento y el pan de vida hemos comido hoy y nos hemos nutrido. Bendito sea el Padre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet bechayei olam nata betoheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén. Ve amén.